Buenas tardes. No se olviden de confirmarme, por favor, si es que hay, como siempre, algún problema con el audio. Pues recuerden que la última clase habíamos terminado viendo un ejercicio que, bueno, resumiría un poco esta parte de lo que es el peligro sísmico, ¿no? El encontrar probabilidades relacionadas con el peligro sísmico. Y los detalles, como había dicho, que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, tenemos que aprender a calcular, pero saber comunicar esas probabilidades también es importante, porque pues, la mayor parte de personas no tienen, como decíamos, esa formación en estadística, en probabilidad, para poder diferenciar entre lo que es un evento determinista, que sabemos que se va o no se va a dar, o un evento sobre el cual expresamos una probabilidad de suceder. Entonces, es por eso que yo les había puesto en el aula virtual un video, bueno, una recomendación de una lectura. Digo, eso es ya una formación que nosotros podemos hacer, o que deberíamos siempre pensar en hacer fuera de nuestro trabajo, ¿no? Porque, insisto, después también es importante eso, ¿no? Saber, poder explicar de manera sencilla qué entendemos. Por ejemplo, en el último ejercicio que se pueden revisar, que habíamos encontrado que la probabilidad de que suceda un terremoto de magnitud mayor a 6, ¿no? En un periodo de recurrencia de 50 años, nos salía 0.39, es decir, una probabilidad del 39%. Entonces, ese 39%, ¿qué significa, no? ¿Qué podemos nosotros establecer a partir de ese 39%? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? En 50 años, ¿qué significa eso? Entonces, hemos dicho algunas cuestiones también importantes que son la base de nuestra ley de Poisson, ¿no? Estamos tomando eventos independientes. Eso quiere decir, de entrada, insistí varias veces, que no podemos hacer una predicción sobre los sismos, que el hecho de que mañana suceda un terremoto de magnitud 5 no dice nada, pues absolutamente, de que pasado mañana pueda suceder un terremoto 6, de magnitud 6, ¿sí? Porque son eventos independientes. Aunque nosotros sepamos que la estructura geodinámica, geomorfológica debe estar de alguna manera relacionada, no tomen en cuenta esa limitación inicial de nuestro análisis, ¿no? Y bueno, ¿hasta cuándo va a ser así? Bueno, hasta que tengamos una teoría física que nos permita predecir los sismos. Entonces, por el momento, saben, ¿no? Tenemos que explicar que la probabilidad que estamos calculando es eso, como su nombre lo decía, estamos dando un valor de peligro, o de peligrosidad, o de amenaza. Podemos decir que es un pronóstico, también habíamos discutido eso, es importante, o sea, podemos pronosticar los sismos. Ahí, en cambio, la limitante, habíamos dicho, es que pronóstico, pues estamos pensando en un espacio de tiempo lo suficientemente adecuado a las necesidades humanas. Es decir, el pronóstico del clima, que lo hacemos con días, ¿no? Podemos hacerlo hasta con una semana, a veces, ciertos parámetros. También son pronósticos. ¿Por qué no le llamamos a esto pronóstico? Recuerden, básicamente es por el tiempo. ¿Sí? Decimos, periodo de retorno 50 años, decimos, en 50 años vamos a hacer nuestro cálculo de amenaza. Eso pues no puede tomarse como un pronóstico, ¿no? O sea, será pronóstico cuando podamos decir en unos meses, unos días, no sé, tal vez estamos todavía lejos, pero al menos hablar de rangos de meses, o mismo a rangos de años sería un avance, ¿no? Decir, por ejemplo, en 2 años tendremos un sismo, ya sería un avance, pero por el momento no hay pronóstico, porque simplemente decimos en 50 años, la probabilidad de que se produzca un sismo de magnitud 6, como habíamos calculado, es
39%, y en un periodo de 100 años que se produzca es el 63%. Entonces son valores, insisto, de amenaza, de peligrosidad, que, como les decía al inicio de la clase, lo importante es saberlos también comunicar, porque ven que el cálculo, bueno, es cuestión de reemplazar ahí en la ley de Poisson, ¿no? Eso vamos a hacer unos pocos ejercicios más también, unos 3 más al menos, es importante tener esa destreza, porque tampoco podemos ir más allá, como les digo, no es un curso solamente de peligrosidad sísmica, tenemos que ver otras amenazas, no solamente la sísmica. Obviamente en esta nos hemos quedado un poco más de tiempo. De todas maneras, también estoy considerando de que, verán que su base de probabilidad y estadística está al día, ¿no? O sea, hemos estado tomando demasiado en cuenta, pero para las otras iremos viendo también, bueno, refrescando quizá un poco algunos conceptos de probabilidad y estadística que puede ser que se les haya olvidado, ¿no? Pero, ese es el trabajo. Y como decíamos, el trabajo principal es ese parámetro de la tasa media de recurrencia anual que sale en cambio de la ley Gutenberg-Richter. Entonces, otra cuestión que podíamos hacer, también decíamos, bueno, si utilizamos la ley de Poisson, utilicemos otra ley de estadística. Como les digo, eso no es que sea inútil, pero para el grado, al menos si nosotros queremos una aplicabilidad a nivel de nuestro país, por ejemplo, sí, si aplicamos otra ley de probabilidad, seguramente, por ejemplo, en lugar de darnos 39%, nos va a dar 38 o 37.5. Entonces, la variación no va a ser apreciable, ¿no? En lo que sí va a haber una apreciabilidad importante es si nosotros cambiamos la ley Gutenberg-Richter. Ahí sí, como la escala es logarítmica, pues en pequeñísimos cambios en esa pendiente que nosotros determinemos va a cambiar en mucho luego la probabilidad que obtengamos. Entonces, eso para dónde dirigir un poco las investigaciones, ¿no? Hacia dónde se dirigen actualmente. La idea es, básicamente, es que nosotros podemos ver otras alternativas a la ley Gutenberg. Como les decía, en la cuestión práctica, lo que se hace es, se ajusta de varias maneras esa. No he podido ver, por cierto, sus deberes hasta el día de hoy, no sé cómo sería, en los otros del ajuste. Sobre todo, pero sí vale la pena informarles por si después hay algún apuro o algo, porque sufrí esta mañana la computadora que también nos ha acompañado estos años aquí en ICAM, medio ICAM, bueno, esta mañana colapsó, ya no funciona más, así que, bueno, al menos el disco sí se pudo rescatar, es decir, la información sí, pero se ven ahí un montón de programas y cosas que estaban instaladas ahí, ¿no? Así son las máquinas, la tecnología es así, mientras funciona es maravillosa, pero el rato que deja de funcionar es la catástrofe total. Eso quizá nos limite un poco en los ejemplos de métodos de cálculo numérico que quería mostrarles, porque pues, esas cuestiones tenían algunos programas instalados en la otra máquina. Entonces, ahorita estoy utilizando otra computadora, pero de todas maneras, al menos la información de base sí se rescató, ¿no? Eso les cuento por si acaso. Si se nos da alguna, porque yo quería hacer esta mañana, quería hacer esta mañana probar, ¿no? En mi máquina que tenía, justamente calcular y mandarles la respuesta para que comparen. Y bueno, toda la mañana lo que pasé haciendo es respaldando la información, porque la otra máquina ahí se quedó. ¿Sí? ¿No? Bueno, es una máquina de la universidad, ¿no? O sea, tampoco la podemos reparar. Es una máquina que tiene una garantía, hay que devolverla. Bueno, entonces pasan semanas, veremos que seguramente es un daño electrónico, ¿no? Porque el disco estaba correcto. Había la pregunta de Michelle, el examen. Entonces, sí, recuerden que tenemos que hacer un examen. Yo precisamente había hecho esta prueba de estas 2 tareas para ver cómo les iba. Yo he visto más, sobre todo, que tienen un problema, algunos que se retrasan, algunos días, pues obviamente tienen una penalización, pero si no hay otra idea, pues haremos el examen de
en la misma dinámica. ¿Sí? Yo por eso quería hacer primero estas pruebas, a ver qué tanto pueden acceder, porque como ahora son un grupo grande, la disparidad es grande, ¿no? Y por el momento nadie me ha escrito, o sea, justificación, nadie me ha escrito un mail diciendo, profesor, no puedo conectarme esos días, nadie. Entonces, estimo de que pues así mismo lo vamos a hacer, ¿no? El examen será este jueves, o sea, que será otro ejercicio, que obviamente lo diremos con tiempo, etcétera, para que se prepare. Quizás sea un poco más difícil, nada más, o sea, un poco más de más trabajo de lo que han hecho, de los dos que han hecho hasta ahora, pero entonces ese corresponderá al examen del primer bimestre, ¿no? Del primer periodo. Recuerden que ahí la preocupación, como siempre, es la individualidad del ejercicio. Esa es la mayor preocupación. Pues ahí sí, digo, no hay otra manera por el momento de manejar esa individualidad, ¿no? Sobre todo con estos rangos, como digo, que tenemos que tener, ¿no? Que no podemos ponernos una hora porque algunos compañeros se están conectando, otros no se están conectando. No sé, para el siguiente semestre quizá ya se establezca un poco más de obligatoriedad en las conexiones, no sé, o sea, también depende de ustedes, una vez más, ¿no? Y el diálogo, ¿no? Los compañeros, y mire, como sé, muchos, eso sí, yo lo sé porque eso sí me han escrito, ¿no? Que no se pueden conectar porque están trabajando, muchos compañeros están trabajando. Entonces, pues sí, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, no podemos ponernos un examen para los que están trabajando, decir, mire, vamos a hacer a las 10 de la noche, mientras los que deberían dar a esta hora tienen que esperar hasta las 10 de la noche. Entonces, seguimos en esa misma dinámica, ¿no? Entonces, el día jueves haremos el ejercicio que corresponde al examen. ¿Sobre qué podemos poner? Hay muchas cosas que podemos evaluar. Podemos poner este tipo de ejercicios. Recuerden que quedó ahí una primera parte sobre la topografía, cómo podemos graficar la topografía, que era graficar una parábola. Entonces hay muchas cosas sobre las cuales se puede evaluar, ¿no? O sea, como digo, por poner un cuestionario inclusive sobre conceptos, bueno, vamos, o sea, en realidad yo al principio había estado preparando un examen en base a preguntas, ¿no? de opción múltiple, para tratar de encontrar, como les decía, un horario específico en el que todos puedan conectarse y todos hagan al mismo tiempo el examen. Pero esa dificultad, pues, no ha funcionado, ¿no? Entonces, tenemos todavía estos días, ¿sí? Tenemos para clarificar ese examen y sobre todo saber, les digo yo, por eso también les envié este ejercicio de ajuste para saber qué tanto acceso tienen a tener una computadora. Porque como digo, la realidad es diferente, ¿no? Por ejemplo, en este momento estoy utilizando mi computadora propia, ¿no? De mi propiedad. Y si no tenía esta, pues no sé si la universidad me iba a dar otra por el momento, ¿no? Entonces, sí, depende mucho de todas estas cosas que pueden funcionar. Entonces, sí, como la pregunta dice si es el jueves asincrónico, sí, exactamente, seguimos en esa dinámica, es decir, exactamente como los mismos, las mismas, la misma dinámica del trabajo, ¿no? O sea, hacemos el día jueves de manera asincrónica, ¿no? Para que todos tengan la mayor oportunidad y pues dentro de eso, ahora lo único que quizás sí, desde ya les digo que podamos limitar es el tiempo, porque verán que hemos estado poniendo el tiempo casi más de 24 horas, ¿no? Entonces, lo que se puede es aumentar un poco la carga de trabajo en el examen o disminuir el tiempo. Eso sí, igual, digo, si es que hay alguna justificación luego externa, pues podrá ser a partir de que se escriban, ¿no? Pude hacer este examen, me pasó esto, pues ya saben, se puede. Claro, perdón, había otra inquietud. El horario, no, el horario es exactamente como estamos haciendo, es decir, yo cargo el ejercicio, como lo hice creo que a las 10 del día jueves,
¿no? 10 de la mañana, y ustedes tendrían todo el día al menos para resolverlo y volverlo a subir. Como digo, tenemos que tomar en cuenta que hay unos compañeros que solo están trabajando a partir de la noche, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso. Así que, por eso, insisto, en principio mi propuesta es esa, ¿no? Yo subo el examen el jueves en la mañana y tienen 24 horas para terminar. Siendo que la mañana estamos considerando jueves a las 10 o 9 de la mañana, ¿no? Tengan todo el día jueves. Obviamente yo sé que tienen otra materia, tienen otras materias, etcétera. Entonces, por eso mismo, esa es la propuesta. Si es que hay alguna dificultad desde ya, pues vale la pena comentarla, ¿no? Sobre todo tratan de escribir un mail o algo, si es que ven que no es posible eso, para ya pensar en otros detalles. Entonces, eso respecto al examen, ¿no? Sería el día jueves. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, que como digo, hicimos una primera, que en realidad el primer cálculo que hicimos es el cálculo fundamental. Habíamos insistido que hemos calculado una probabilidad. Ahora también insistimos de que sí, se puede ir un poco más allá, ¿no? Podemos ir hacia la aceleración del suelo, ¿no? De todas maneras, vale. Porque ya el parámetro final, ¿no? que se incorpora a lo que se conoce como los mapas de peligro sísmico, es la aceleración del suelo, ¿no? El número de Gs que va a tener ese suelo. Entonces, eso de todas maneras, esa aceleración del suelo, es una función que tiene un poco esta forma, ¿no? Tiene el nu, ¿no? De los m mayores que m, y luego viene como una especie de doble integral, ¿no? Entre una magnitud mínima, una magnitud máxima, una distancia mínima, una distancia máxima. Entonces necesitamos unas funciones, una función que depende de la magnitud, una función que depende de la distancia del sitio donde quiero calcular, el sitio donde estoy haciendo el cálculo de la tasa de recurrencia. Y además de esto, otra distribución de Poisson, ¿no? Pero esto para la aceleración. Y todo esto obviamente integrado respecto a la magnitud del espectro. Entonces, obviamente la idea es que estas funciones de aquí ya dependen mucho de también la forma en cómo se modele el fenómeno, ¿no? Entonces, les digo, ¿podemos ir hasta allá? Pues sí, sería interesante, pero ya no vamos a llegar allá porque si no, esto ya de la aceleración del suelo ya lo pueden hacer cuando, no sé, en algún seminario o algo ya más especializado, ¿no? Pero más o menos les digo que tiene esta forma. Y una vez más, el parámetro crítico es calcular esto. ¿Sí? Luego estas son integrales, obviamente porque estas funciones dependen mucho, ¿no? De las características del terreno. Por ejemplo, esta f de la magnitud depende, ¿no? De qué tipo de terreno estamos, si es rocoso, si las fallas que vamos a considerar son mayormente Steiger-Lee, pues son fallas inversas. Entonces, ese ya es un estudio extenso hecho sobre todo por gente que ha hecho todo lo que es geotecnia, ¿no? Entonces, por eso les digo, tampoco queremos hacer el curso de geotecnia aquí. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Nosotros, sobre todo, enfoquémonos en determinar esto a través de Gutenberg-Richter y llegar a determinar una primera probabilidad. De todas maneras, les menciono que existe esto, ¿no? O sea, el paso siguiente. Y en realidad es este parámetro el que se grafica en los mapas de amenaza sísmica, ¿no? Sin ir más lejos, yo creo que vale la pena mostrarles la amenaza. Esto igual es algo que pueden descargarse de la web. A ver, esto es algo que vamos a ver. Esta cosa que se abre con...
hasta volver a abrir con Adobe. Así ven, ese es el problema como está. Justo les decía, ¿no? Como este cambio de computadora, no tengo todos los archivos todavía cargados aquí. Pero bueno, una vez más, podemos más bien ir por... No, quería mostrarles directamente cómo se ve ese mapa de las aceleraciones. Pero bueno, ustedes mismos lo pueden descargar. Bien, entonces miren, aquí yo había puesto, ¿dónde está? Miren, aquí norma ecuatoriana de la construcción, y aquí van a caer sobre esto de acá, ¿no? Y la norma ecuatoriana de la construcción, no sé dónde está el archivo que podemos descargarnos, porque obviamente hay uno que es hábitat y vivienda, ¿sí? Del gov.ec. Aquí están todos los capítulos, si ven, para cargas no sísmicas, carga sísmica, sismo resistente. Pues si vamos a este capítulo, cargas sísmicas, diseño sismo resistente, que es el que nos interesaría a nosotros. Porque bueno, ahí esperan eso básicamente es para los ingenieros civiles, ¿no? Y ahora esto que se acaba de abrir. Pero bueno, ahí están los, digamos, los parámetros que nosotros, o con lo que nosotros podemos colaborar en esto, ¿no? Pues tampoco, no están. Es que sí es un documento más o menos grande, y como les digo, yo lo tenía descargado en la otra máquina, y pues sí que ya lo había copiado, y no. Veamos si se logra descargar, sí, porque por acá no. No está. Está por acá, sismología volcánica. Ah, me parece que estaba acá en esta otra. Bueno, veamos. Porque yo sí justo estuve revisando eso para la clase, dije, oh, eso necesitamos. Ese, miren, acá estaba. Bueno, es parte de la exposición que veremos luego. Sí, porque hasta que se cargue eso. Miren, este mapa, ¿no? Entonces, estamos viendo. Esto es lo que quería mostrarles de lo que estaba descargando. Pues el mapa, ¿no? Ustedes ven estos colores. Estos colores se hacen suma acá, entonces dice 015G, 025, 030, 035. ¿Eh? Estos colores son al final lo que determina los mapas de peligrosidad sísmica, ¿no? Y son hechos utilizando obviamente la solución de esa ecuación. Pero nuestra primera aproximación es dar simplemente la probabilidad, ¿no? La probabilidad de recurrencia basada en la ley de Poisson, y esto a su vez utilizando la tasa de recurrencia anual de Gutenberg-Richter. Pero, digo, si ustedes quieren ya algún momento entrar a este mundo, pues bueno, es cuestión de descargarse el documento. No sé si se acabó de descargar este documento. Bueno, si se descargó, ¿no? Miren, aquí está. Cargas sísmicas. Entonces aquí está
Obviamente no nos va a interesar todo, porque ahí está un montón de cosas para los ingenieros civiles, ¿no? Pero miren, aquí está el mapa que quería mostrarles, ¿no? O sea, que de aquí. ¿Sí? Entonces, miren, 2011 es la última vez que se hizo esto. Y bueno, estas curvas de aceleración, como fueron obtenidas, obviamente esto de acá ya viene, todo esto para ingenieros civiles, ¿no? Esta parte ya sale eh, de nuestra primer interés, ¿no? Pero este mapa de acá, les digo, sí tiene que estar claro de dónde salió. Hasta aquí, digamos, llegaría nuestro trabajo como geocientífico. A determinar esto de acá. Luego ya los parámetros que aparezcan en la norma de construcción, pues ya son para los ingenieros civiles, para hacer las estructuras, ¿sí? Entonces eso, por favor, tomarán en cuenta. No vamos a llegar hasta allá, como les digo, sí, podemos seguir haciendo más, pero tampoco tenemos todo el espacio, ¿no? No es un curso solamente de física. Eh, entonces, como decía, para siempre, cuando estamos haciendo estas cuestiones básicas, es preferible más bien estar seguros de que entendimos lo básico, ¿no? No es que no nos interese lo muy aplicado, pero hay algunas cuestiones básicas que todavía no hemos revisado. Entonces, habíamos hecho una primera parte del ejercicio y podemos, les recuerdo, el ejercicio tenía una ecuación, me decía que el logaritmo en base 10 de nu es igual a 4 menos m. ¿De dónde salió esta ecuación? Es exactamente el trabajito que ustedes hicieron, como de ver, eh, ajustando el Gutenberg-Richter. Pues verán que de ahí parte, ¿no? Eso es fundamental. El resto, la ecuación de Poisson, la PDF de Poisson, Probability Distribution Function de Poisson, es una función de distribución de probabilidad que no va a cambiar, ¿no? Pero esto es el parámetro crítico, ¿no? Insisto, el ejercicio que yo les envié tampoco es así desde el punto de vista práctico. Les repito, no se trata de hacer una sola ley de Gutenberg para todo el Ecuador. Se trata de dividir en zonas y en cada zona se calcula la ley de Gutenberg y cada una de esas me va a dar los diversos factores de recurrencia, ¿no es cierto? Entonces, eso tomar en cuenta, ¿no? Igual ahí en la norma ecuatoriana de la construcción pueden ver, justamente ahí estaba leyendo ayer, para acordarme, sí, de ahí dice que es para el Ecuador son 50 años, ¿no? 50 años del periodo de retorno que exige la ley. Vean que esa norma es una ley, ¿no? Es parte de las leyes. Sí está escrito. Podrían ser con menos años, de acuerdo, obviamente, al tipo de estructuras. Por ejemplo, se entiende que si son estructuras más vulnerables, como hospitales, por ejemplo, deben ser calculadas con un periodo de recurrencia, sí, 30 años. Pero ahí sí tampoco yo soy un experto porque no soy ingeniero civil, pues habría que ver si es que hay esas diferencias, ¿no? Pero también me parece que en algún momento, en alguna exposición me parece que escuché ese dato, pero no lo puedo confirmar, de que hay ciertas estructuras que requieren otro tiempo de recurrencia. Generalmente lo hacemos para 50 años. Y obviamente se basa en tener esa ecuación de ahí. Entonces, una vez que tenemos eso, habíamos respondido a la primera pregunta, que es la pregunta importante, es decir, la primera, recuerden, es ¿cuál es la probabilidad de que al menos un terremoto suceda? Hemos dicho que eso es lo que determina la norma de la construcción, porque, y ahí les insisto que deben estar claros, basta que suceda uno con la magnitud que supere al parámetro al que fue construido, pues para que ya se caiga, ¿no? No me interesa si hubo 2, 3 ni 5, ¿no? Con que haya uno, ya superó la norma y pues bueno, el edificio no tiene por qué resistir. Entonces, por eso que esa primera es la que funciona. De todas maneras, vale la pena ver el mismo ejercicio, dice, la probabilidad, calcular, la probabilidad de tener exactamente un terremoto.
con magnitud mayor o igual que 6 en periodos de retorno. He escrito la palabra porque siempre no se ve. En periodos de retorno de 50 y 100 años. Entonces, este ejercicio más bien es para comparar con el primero que hicimos. Recuerde que el primero decía que al menos se dé un terremoto. Comparemos con la probabilidad de que se dé exactamente un terremoto. Veamos cuánto sale. Ahora, ¿cómo vamos a calcular eso? Ya no podemos utilizar la fórmula general que se acuerda que le subrayé la última vez, sino que utilizamos Poisson, la distribución de Poisson, con n igual a 1. ¿Sí? Recuerden que nos gustó la fórmula, entonces me queda que probabilidad con n mayor que 6 para un sismo, será igual a 1 sobre 1 factorial, pero voy a repasar directamente. Exponencial de menos t por nu n, y aquí me queda t por nu n elevado a la 1. ¿Verdad? Esto simplemente he hecho la fórmula de Poisson, reemplazando con el valor 1. ¿Verdad? Que ya no es lo mismo que nos salía en la primera, ¿no? Entonces, revisarán esto con el ejercicio que terminamos haciendo la última clase. Entonces, una vez más, el parámetro crítico era nu n, ¿y eso dónde lo hemos obtenido? Pues, despejando de aquí. Reemplazando n, 6. N 6 de acá, habíamos obtenido, eso ya lo hicimos igual a la clase anterior. Este había salido 0.01. Los que tenemos que reemplazar acá, el P1 para N6 es igual, 1 sobre 1 factorial es 1. 50 por 0.01 por 50 por 0.01. Verán que este es x, si quieren hasta aquí, ¿no? Por si acaso, ¿no? Es esto por lo de acá, es la distribución de Poisson. Y esta probabilidad me sale, esto estoy haciendo para 50 años, ¿no? Va a salir 0.303, es decir, me sale para 1, probabilidad del 30.3%. Comparemos esto con la probabilidad que tuvimos en el anterior. ¿Se acuerdan? Cuando debería salir con 50 años salía 39%. Entonces, obviamente, la primera probabilidad es la que cuenta, ¿no? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Una vez más, hacemos este ejercicio para reforzar la interpretación del primer valor, que ese es el que verdaderamente tiene importancia. Entonces, obviamente, este me sale menor, porque aquí estoy limitando, estoy diciendo quiero que me salga solo un sismo con magnitud mayor que 6. Y ese no es verdaderamente el escenario real. Ustedes pueden saber, puede suceder que cuando hay sismos haya uno, periodo de 50 años, ¿no? Haya uno de 6.1 y dentro de, como sucedió en Pedernales, ¿no? Verán los ciclos que hubo ahí. Había uno de 7, qué sé yo, y luego hubo unos 2 de 6, ¿no? Entonces, es por esto que esa primera probabilidad es la que cuenta, es mayor, 39%. Esta de que haya exactamente uno, ¿sí? Simplemente la hacemos para diferenciar de la primera, que es la que funcionó. Y para recordar un poco igual la utilidad esto igual podemos utilizar para el número de sismos que querramos, ¿no? Estoy reemplazando el n aquí. Pues aquí reemplazaríamos, por ejemplo, para 5 factorial. 5 elevado a la 5 por acá. Otra cosa, verán que esto tiene que salir siempre un número menor que 1. Luego le multiplicamos por 100 para hacer la probabilidad, verán que es una probabilidad, ¿no? Aquí expresamos la probabilidad en porcentaje, aquí como un número, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando si ponemos este tipo de reemplazos en el examen, ya saben, ¿no? Que para que sea probabilidad, este número de aquí tiene que ser menor que 1, ¿no?
¿Estamos de acuerdo, no? Igual, hagamos también, reemplacemos el otro para 100, para ver nada más. ¿No? Un periodo de 100 años, de retorno de 100 años. Mayor que 6, en un periodo de retorno de 100 años, que suceda un sismo, me quedaría, simplemente tengo que reemplazar otra vez, ¿no? X de menos 100 por 0.01. Ustedes quieren todo esto por 100 por 0.01, ¿no? Pues por eso les digo que vale la pena que inclusive traten de ir haciendo estas operaciones para que vean que salen estas respuestas, ¿no? ¿Sí? Porque si no, pues yo después siento que queda la duda, ¿no? De hecho, que podemos de todas maneras aclarar, solamente utilizando lo más, no es la herramienta más amigable, pero es un poco la que se puede ver, porque bueno, nosotros ya no podemos hacer todas las operaciones, ¿no? Son operaciones más o menos simples, pero yo siempre tengo la existencia de que ustedes las hagan para que comprueben de que esos son los valores que salen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la operación que estoy haciendo? Están viendo la pantalla. Entonces, verán, ¿no? Lo que me está pidiendo es, inclusive yo lo escribiría de la otra manera que sea más fácil, ¿no? Para que quede totalmente claro. De hecho, pueden ser 100 por 0. Pero bueno, tratemos de seguir la misma, ¿no? Para ver, elevado a la 100 por 0.01. Si ven que falta un menos, aquí. Y es el problema de esta calculadora, que no veo que permita irse atrás. Entonces, menos 100. Cierro. Por, es que en realidad no necesito necesitaría el paréntesis estuviera elevado a la 2 o a la 3, ¿no? Pero no necesito, ¿no? Simplemente multiplico por 100 por 0.01. Entonces, ya saben, ¿no? El momento que hagan este reemplazo, de entrada saben que este número tiene que ser menor que 1, ¿no? O sea, no puede ser negativo, ¿verdad? No hay por dónde sea negativo, ¿no? Aquí esto va a ser un exponencial negativo, pero eso no va a ser nunca negativo, ¿no? Bueno, entonces si ven sale 0.367, yo saqué 0.368, ¿no? Entonces, esta probabilidad 1 de un sismo mayor que 6 en un periodo de retorno a 6 años sale 0.368, ¿no? Redondeando a 3 decimales, es decir, sale 26.8%. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Y así como les digo, podemos calcular para 2 sismos, 3 sismos, pero, insisto, es el primer valor, el que sea 1, basta 1, que sea, es que me sale 1 menos x, ese es el que va a determinar mi verdadera probabilidad. Entonces miren, era 36%, si comparan con el primer ejercicio que hicimos, si ustedes revisan ahí, la diferencia ya es enorme, ¿no? El primer ejercicio para 100 años nos había salido 63%. Entonces, la verdadera probabilidad, lo que verdaderamente, una vez más, me interesa no es que pase, no es que suceda un sismo, eso no tiene sentido. Y eso es otra cosa que también, esos detalles son los que ustedes, por ejemplo, se espera que puedan explicar a las personas cuando estén hablando de, mire, sabe que hicimos un estudio en su comunidad y, mira, este es el peligro sísmico, ¿no? Pues porque la gente al principio va a decir, bueno, ¿cuánto es la probabilidad que salga un sismo, 2 sismos? Esa no es la que nos interesa, ¿no? Ustedes ven que sale 36%, pero la verdadera probabilidad
la que suceda al menos 1, ¿de acuerdo? Era 63%. Entonces, ahí sí ya la diferencia, ustedes ven, ¿no? Es enorme, ¿no? Entonces, además, no nos interesa que suceda 1, magnitud mayor que 6. Nos interesa que al menos suceda. Y ahí sí el cambio, por eso hacemos este ejercicio, para que vean, ¿no? La diferencia, ¿no? Porque muchas veces eso es las primeras cosas que le van a preguntar, y a mí que me interesa, que yo quiero saber que suceda un sismo. No, esa no es la probabilidad que nos interesa, ¿no? La diferencia, 36, 37%, pongámosle, y la que suceda al menos 1, 63% para un periodo de 100 años, ¿no? Entonces, obviamente ya 100 años, no sé qué tipo de estructura pueden estar pensando en 100 años, ¿no? Pero bueno, hacer una inversión a 100 años, no sé, no saben las aseguradoras que tomen en cuenta, pero hacemos más para que vean justamente la diferencia, ¿no? Entre hacer para 1 que hacer para que haya al menos 1, que es la que verdaderamente vale. Entonces, eso es importante. Con esta misma estructura podemos responder a otras preguntas, ¿sí? Que pueden ser que también pueden aparecer, ¿no? En la vida o en la profesión. Insisto, ¿no? La pregunta principal que deberán responder es mapas de aceleración del suelo. O sea, con calma, o sea, porque para eso sí necesitan todavía algunos otros conceptos, es preferible de geotecnia todavía, ¿no? O sea, eso no es cuestión de ponernos a ver toda la geotecnia acá, por eso hay esa secuencia de materias. Pero en cambio, si hay otras preguntas que a este nivel sí podríamos responder, ¿no? Por ejemplo, literal C, ¿cuál es la probabilidad? Perdón, eso hicimos. Y B, hicimos eso. Cambiamos por ¿cuál es la magnitud del terremoto para el cual tenemos 10% probabilidad de excedencia de 100 años, ¿no? 50 años, pongamos. Ya, 100, olvidémonos, no, para probar. Entonces aquí es un poco, en este caso me dan la probabilidad, ¿sí ven? Del 10%. El periodo de retorno de 50 años, y nos están pidiendo, en principio deberíamos calcular la magnitud. Verán que siempre nos estamos refiriendo a esa ley inicial que habíamos dejado ahí, ¿no? Ya le borré. Pero además de eso, recuerden que teníamos otra ecuación que todavía no hemos utilizado, es la ecuación en la cual despejamos el periodo de recurrencia, ¿no? Entonces, el periodo de recurrencia, en esta ecuación, creo que no les puse números, pero es una de las que subrayé, menos E y M mayor que M característica, dividido para T. Entonces, verán esta ecuación, ¿no? Es la de la probabilidad, solo que despejada, ¿no? Nada más, en este caso, no es otra, ¿no? Entonces, simplemente, hace un rato escribimos la ecuación para la probabilidad, pues esta es la ecuación. Una vez más, para la probabilidad de excedencia, la ecuación fundamental, ¿no? La que es 1 menos x de t menos, bueno, está despejando, teníamos esto de acá. Y bueno, ¿qué valores nos dan? Nos da la probabilidad, nos da el tiempo de recurrencia. Pues podemos calcular la tasa de retorno anual. Menos logaritmo natural de 1 menos, obviamente aquí nos da en 10%, ¿verdad?
Pues vamos a reemplazar 10 acá, ¿no? Tenemos que reemplazar en el número, es decir, 10 sobre 100, 0.1. ¿De acuerdo, verdad? Por eso también le hago, porque voy a hacer un ejercicio en el examen, ¿verdad? Aquí voy a poner 10, ¿no? 10%, 0.1, y el periodo de recurrencia, 50. Hacemos esa me parece más obvia, esa. Igual verán que es este número, también para ver si estoy haciendo bien. Verán que tiene que salir un número positivo, ¿no? Es una tasa. ¿Recuerden? La tasa de retorno es lo que se ve en el eje de las Y, en el eje vertical del diagrama Gutenberg-Richter. Y recuerden que esos son siempre números positivos, ¿no? Entonces verán que sale un número positivo, siempre de logaritmo de un número menor que. Verán que está el logaritmo natural, ¿no? Verán que hay un logaritmo en base 10, logaritmo natural. Por eso les insisto, es conveniente que todos estos pequeños ejercicios, los 4 que vamos a hacer, que hicimos la clase anterior, y estos 3 que vamos a hacer hoy, que los revisen, hagan todas las operaciones, están seguros de que entienden cuándo es logaritmo natural, cuándo es logaritmo en base 10. Hay ese pequeño detalle de estos cálculos, ¿no? Que no son complicados. Verán que no llegamos a esa integral. Okay, desde ya les digo, no piensen que esa integral que escribí de la aceleración del suelo la van a resolver analíticamente, ¿no? Son integrales que se resuelven numéricamente, ¿no? Porque estas funciones de la distancia, la función de la magnitud, son funciones empíricas bastante complicadas, que luego hay que integrar, entonces no es que vayan a pensar que es un problema de integración, ¿no? Luego es un problema de cálculo numérico. Pero aquí sí, ¿no? ¿Verdad? Todos estos números hay que reemplazarlos bien. Bueno, eso ya no lo voy a hacer en la calculadora, creo que ustedes pueden ver que me sale 0.002. Y aquí sí verán como este es un valor, recuerdan que queda en el eje vertical, ¿sí? Que es un eje logarítmico, un eje en escala logarítmica. Aquí hay que tomar un montón de decimales posibles, ¿no? Porque ahí apenas se muevan un poquito va a cambiar enormemente la magnitud. Entonces verán, no va a convenir. Aquí al menos conviene coger unos 6 decimales, ¿no? Por si acaso, redondear al sexto decimal. Por eso les digo, aquí viene ya la parte que nos damos cuenta la importancia de calcular este numerito a través del programa de Gutenberg-Richter, ¿no? En este caso estamos al revés, nos dan la probabilidad y nos piden la magnitud. Vamos caminando hacia el revés. Generalmente nos dicen para esta magnitud yo quiero saber cuál es la probabilidad, etcétera, etcétera. Pues estamos de acuerdo, ¿verdad? Por eso tengo que ver todos estos decimales, porque esa escala vertical del diagrama de Gutenberg-Richter es logarítmica, y ahí basta que me mueva un poquito, el valor de la magnitud va a ser muy diferente, ¿no? Pues me queda esto, y ¿cómo obtengo la magnitud? Pues la magnitud la obtengo de la ecuación de Gutenberg-Richter, ¿no? La ecuación lineal que me daba originalmente. Ya lo borré, pero bueno, voy a volver a escribir. La ecuación del Gutenberg-Richter que se había obtenido por ajuste había sido logaritmo de 10. Bien. 4 menos n. Entonces, en este caso me están pidiendo esta magnitud, ¿no? Por lo tanto, pues simplemente esta n es igual 4 menos el logaritmo en base 10, lo que me sale acá, ¿no? 0. Todo esto de acá. No, 21,07. Pues verán, ¿no? Aquí hay logaritmo natural. Y acá en cambio un logaritmo en base 10. Entonces, sí, tomen sus calculadoras, lo que vayan a utilizar. Estén seguros de que salen estos valores, que tampoco se puede hacer todo en la calculadora esa del Google UI. Pero, insisto, ¿no? Verán que hay dos logaritmos siempre en las calculadoras, aquí se utilizan. Habíamos dicho que este logaritmo en base 10 lo hubiésemos podido obviar, hacer la escala siempre en logaritmo natural, pero históricamente ya se definió así, ¿no? Es una ley de potencia. Pues por eso generalmente se utiliza esto, ¿no? Porque para insistir que es una diferenciar entre una ley exponencial y una ley de potencia. Nos han dicho que siempre estas funciones con logaritmos vienen de las leyes de potencia, que en realidad son leyes de escala, ¿no? Ustedes, pues, como gente de geociencias está más que claro, ¿no? Les han insistido de que
La escala es fundamental en nuestros trabajos, por eso siempre cuando toman unas fotos de campo, tienen que poner una escala ahí, ¿no? Una moneda, una herramienta, a veces si es un corte muy grande, está una persona, algo. ¿Sí? ¿Sí? Porque si no, luego después, cuando alguien ve eso, no sabe, ¿no? Si es un corte de un sedimento de 10 centímetros o es una pared de un talud de 10 metros, ¿no? ¿Sí? Entonces, las leyes de escala que están en la naturaleza, ¿no? Por eso es el logaritmo ese que está ahí. Que como les digo, podría haber sido en cualquier otra base, ¿no? Pero ya se estableció así, así que se queda ahí. Entonces, revisen, hagan la operación, ¿no? Por favor, esta operación, el logaritmo de base 10. Creo que podemos hacerla una más. Yo creo que sí vale. Al menos esa última. Ya, si no, pasamos mucho tiempo mostrando la calculadora de Google, pero ¿para qué? Entonces, si ven, ¿no? Aquí está el log y el ln, en este caso se llama así, ¿no? Entonces, por si acaso, en este caso tengo que hacer 4 menos, este es el log, ¿no? Logaritmo en base 10 de 0.02107. ¿No? Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Verán estas, ¿no? En cambio, este ln es el que utilizaría para hacer la operación de abajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que son operaciones que deberían ser obvias para el nivel que ustedes tienen de ingeniería, pero no vale la pena, ¿no? Pues si ven, 6.67. Ahora, esto lo podemos haber visto también en la figura, ¿no? En la figura que nos daban. Recuerden que esto venía con un gráfico originalmente. Vamos a anotar la respuesta. La magnitud para este... Se desconectó esto. La magnitud... lo voy a poner por acá ya, porque si no... Magnitud me salió 6.67. No verán ya nada de grados. La magnitud del sismo que tiene una probabilidad del 10% de suceder en un periodo de 50 años. Todos esos lo podemos responder a partir de nuestra ecuación básica, que es la ecuación de... Verán que en realidad son dos ecuaciones, ¿no? La de la probabilidad de excedencia es esta, escrita en función de la probabilidad, y la otra, la que siempre nos tienen que dar, la de Gutenberg, Richard. Podemos responder a todas estas preguntas. De todas maneras, aprovechemos que estamos aquí, pues veamos también en el gráfico, creo que sí vale la pena. Sismología, a ver. Sí, mira, aquí está, ¿no? Entonces, en el gráfico, si hiciéramos simplemente para observar el gráfico, pues verán que la probabilidad de 10 para una magnitud, obviamente la tasa de recurrencia le salía 0.02. Entonces, si ven que 0.02 está por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque este era 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.0. Entonces, este 0.02 y un poquito más, ¿no? 2 milésimas. Corresponde a una magnitud de 6. Aquí están en escalas de 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Pues está entre 6.4. A ver, sería 6. ¿En qué escala está aquí el horizonte? 2, 4, 6. Sí, está en escala de 2, ¿no? Entonces, entre 6.6 y entre 6.8, ¿no? 6.67 es el valor exacto.
Claramente el valor exacto lo obtengo utilizando la fórmula, ¿no? Esto es para entender un poco en dónde estoy situándome en el gráfico. Entonces, por eso les digo, ¿no? Verán que basta moverme un poquito acá, ¿sí? El valor que va a salir acá es bastante más, mucho más diferente, ¿no? Por esta escala logarítmica que tenemos acá. Bien, y terminemos estos ejercicios. Para igual tener una idea, si vale la pena hacer este último. No pensaba hacerlo, pero bueno, son las mismas fórmulas, ¿no? Pero sí nos dan un poco una idea de las magnitudes sobre las que estamos trabajando. Entonces, el último ejercicio, que es muy similar, entonces verán la magnitud que me dio para una probabilidad del 10%. Ahora, ¿qué pasaría? El último ejercicio, el de... Esta cosa ya me falló. Con las mismas condiciones, el ejercicio anterior, el ejercicio C, ¿cuál es la magnitud para una probabilidad que corresponde a una probabilidad del 2%? Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Ahora me está diciendo una probabilidad de 2%, hace un rato era de 10%. Para una menor probabilidad, entonces, lo mismo, ¿no? Tendría que reemplazar menos logaritmo natural de 1 menos la probabilidad, en este caso es 0.02, ¿no? 2%, 50 años, me va a dar, por si acaso, para que hagan el ejercicio, 0.000, verán, ¿no? Aquí, mínimo, por favor, coger unas 6 cifras, ¿no? Por eso también hago el ejercicio, para recordar que coger al menos 6 cifras de ahí, decimales, al menos. ¿Bien? Y reemplazar una vez más acá. Me queda 4 menos el logaritmo en base 10 de 0.000.404. En este caso, la magnitud que corresponde va a salir 7.39. Una magnitud mayor. Siempre la probabilidad de tener una magnitud mayor siempre va a ser menor. La probabilidad de tener una magnitud mayor siempre va a ser menor que la probabilidad de tener una magnitud menor, ¿no? Eso obviamente es dentro de lo que consideramos normal. Pero, insisto, ¿no? Con esto, con este pequeño, ya con esta pequeña introducción, ustedes ya pueden pensar en hacer algunos cálculos interesantes si es que van a dedicarse a hacer algo respecto a este tema, ¿no? El problema, obviamente, está, porque esta ecuación es la misma, ¿no? Siempre, ¿no? La ecuación de la probabilidad de excedencia es la misma. ¿Dónde está el problema? El problema está en determinar la ley de Gutenberg-Ritchie. Entonces, ¿cómo podrían hacer? Pues se van al catálogo del geofísico. Si quisiera hacer un estudio de amenaza sísmica en esta zona, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ojo, los sismos del catálogo, porque tienen que ser sismos del catálogo, ¿verdad? No puede ser cuestión de... Entonces, mucho cuidado, ¿no? Pero digo, no es simplemente de ir a la página donde están todos los sismos y bajarse esos sismos. Eso también hay que estar claro, porque recordamos que para la construcción del catálogo
estamos eliminando las réplicas, ¿no? ¿Por qué? Porque suponemos que las réplicas sí dependen del sismo principal. Y en cambio, para nuestro cálculo, estamos diciendo que la probabilidad de Poisson, los sismos son totalmente independientes. Entonces, es la importancia de tener un catálogo sísmico bien construido, ¿no? Que es lo que se dedicó un poco el Instituto Geofísico a partir del año 2012, ¿no? Sobre todo ahí trabajó mucho una investigadora que era nuestra compañera en la Universidad de Grenoble, donde yo hice un doctorado, es Céline Bouval. Ella trabajó mucho, pueden ver sus papers, no voy a poner a leer sus papers de aquí, pero no vale la pena. Es decir, donde ella hizo toda la unificación del catálogo histórico, ¿no? Porque había pedazos del catálogo que tenían una magnitud, otros que tenían otra. Entonces ya el catálogo es más uniforme, ¿no? Y además ahí ellos calculan, ¿no? O sea, calculan, de hecho, ya los Gutenberg-Richter para varias zonas, ¿no? O sea, me refiero a ellos porque, bueno, trabajo en colaboración con otros investigadores de física, ¿no? Ahí tal vez un trabajo interesante que hizo Céline Bouval fue, por ejemplo, a más de esto de los catálogos, determinar el epicentro de algunos sismos históricos interesantes, ¿no? Como por ejemplo el de Payatanga de 1797, el de Ambato de 1949, ¿sí? Porque hay programas que permiten hacer una búsqueda, ¿no? En base a diversos datos históricos, ¿no? De mejorar la ubicación, la posición de esos sismos, ¿no? O sea, los sismos históricos. Estoy hablando de esos dos que me acuerdo, ¿no? Es decir, el sismo del 4 de febrero de 1797, que ha sido el sismo hasta la fecha, el más, no, pero el de Pedernales, no. El de 1797 en Payatanga se devastó la economía de lo que entonces era la provincia de Quito, ¿no? Verán que no había el Ecuador, estamos hablando de 1797, no existía el Ecuador para esa época. Entonces, ¿por qué fue tan destructivo? Porque fue un sismo de crustal interno, ¿no? ¿Saben? Fue la corteza, fue muy superficial, se rompió obviamente el segmento de Payatanga, que es parte del segmento de la falla CPPP. De hecho, no sé si algunos vienen de por allá, de la zona central, ¿no? En Riobamba, ¿no? O sea, Riobamba se destruyó, ¿no? ¿Dónde es ahora Riobamba? No era, ¿no? Cambiaron. Ciudades importantes, por ejemplo, en Iraguano, ahora Juan es un pequeño pueblo, ¿no? Bueno, no es pequeño pueblo, pero sí es una ciudad pequeñita, ¿no? En relación a lo que era en la época colonial. Y bueno, la destrucción principal, de ahí todo lo que ahora conocemos como Tungurahua, ¿eh? Zonas. Pero igual si pueden leer las crónicas, porque bueno, había crónicas de los españoles, estaban ahí entonces, pues van a ver, ¿no? La destrucción que ocasiona ese tipo de sismos, ¿no? O sea, destrucción, tanto Guayaquil era un pequeño puerto para esa época, ¿no? O sea, que no era una ciudad, un pequeño puerto, y la destrucción también fue importante, llegó hasta Quito, es decir, pues hasta ahora, como se digo, si hacemos la evaluación histórica de la destrucción que causó ese sismo, es el más destructivo que ha sucedido, ¿no? Porque ¿no? Es un sismo intraplaca, ¿no? La placa superficial, muy poco profundo, de una magnitud más de mayor de 7, pues las ondas se expanden a todos lados, ¿no? Entonces, imagínense los que estaban cerca de ahí del foco. Entonces, eso para recordar, también fue de los trabajos que hizo esta compañera Céline Bouval, que vale la pena que si se interesan sobre todo en este tema, pueden revisar por ahí, ¿no? Estoy hablando del nombre, pero vale la pena. Sí, como digo, como ella colaboró mucho con el Céline, vale. Ella es un poco la historia, ¿no? De muchos de los que estudiamos físicos, ¿no? Estudiamos física en nuestro pregrado y después terminamos en las geociencias, ¿no? Pero sí, también es física, ¿no? Y ella sí se especializa precisamente en estos temas, todo lo que es peligro sísmico, etcétera, ¿no? Yo esto lo veo como un complemento, ¿no? Trabajo más en la tomografía. Entonces, poco van a encontrar siempre el nombre de ella ahí en esas publicaciones del catálogo sísmico. Ahora, hay otros catálogos
Sí, inclusive cuando ellos hacen los estudios para los mapas de peligrosidad sísmica, sobre los cuales está, por cierto, montado esta norma ecuatoriana de construcción, está basada en estos estudios, ¿no? Al final les citan los papers. Entonces, verán, ¿no? O sea, hay partes de las geociencias que son mucho más indirectamente involucradas en todo lo que es temas de toma de decisiones y cuestiones más inmediatas, ¿no? Es decir, cuestiones donde tiene mucho que ver la inversión económica, ¿no? Porque, por ejemplo, no, los que hacemos, estamos en nosotros, cámaras magmáticas profundas, eso, o cómo está el SLAV, eso a la larga también influye en todo esto, ¿no? Pero este tipo de investigaciones tienen una influencia más directa, ¿no? Ustedes pueden ver, como les digo, la norma ecuatoriana de construcción. Por eso, ahora verán que son varios capítulos de esa norma ecuatoriana de construcción, ¿no? Pero pues está ahí, es una ley de la República, que también vale la pena al menos darle una ojeada para ver de qué está hablando, ¿no? Poder tener a veces, con gente de ingeniería civil, tener un lenguaje común, ya sabemos de lo que estamos hablando. Si esto para nosotros son interesantes calcular estas probabilidades, estos valores de la tasa de recurrencia anual, es un poco lo que nos interesa en nuestro ambiente de geociencias, ¿no? Entonces, ya se especializan un poco más, claro, pues ya van a llegar a hacer las cosas que hacen ellos, ¿no? O sea, hay que trabajar directamente con ingenieros civiles, porque, por ejemplo, yo también, ¿no? O sea, esta parte que ahora me ha tocado desarrollar como clase, ¿sí? De mi experiencia cuando yo hice mis estudios de posgrado, bueno, teníamos una rotación ahí, no estábamos siempre en el mismo sitio, ¿no? Pero yo creo que ya los dos últimos años del año y medio siempre compartí mi oficina y doctorante con dos compañeros latinoamericanos que hacían también sus tesis doctorales y los dos eran ingenieros civiles, ¿no? Y los dos trabajaban en estos temas, justamente, en estos temas de determinar la peligrosidad sísmica. Y ahí, por ejemplo, y eso es para encadenar un poco lo que tenemos que ver ahora, el complemento que tenemos que ver ahora, siempre había la discusión, pues decía, no, nosotros siempre nos basamos en Gutenberg-Richter y esa es una ley, simplemente una ley empírica, ¿no? Es decir, tenemos datos, ajustamos y ya está. Entonces yo les insistía que no necesariamente no, que esa es su percepción, como vienen de la ingeniería civil, no tienen por qué saber el resto, ¿no? Pero les decía que sí hay investigaciones y sí hay papers que permiten mostrar de dónde viene esa ley de acá. Y eso es lo que vamos un poco a completar el día de hoy. Antes de olvidarme, creo que no, nada más. No más de este ejercicio, ¿no? Entonces, sí, es una discusión siempre, los compañeros de ingeniería civil, porque pues, dicen, a mí lo que me interesa es esto. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, pues es del catálogo nacional hecho por el Ecuador. Ahora hay otros catálogos internacionales que también pueden consultar. Lo que se conoce como el Centro Internacional de Sismología, que es un centro que es una organización internacional, pero está basada en Inglaterra, ¿no? Está ahí. Ellos también se dedican a hacer catálogos un poco independientes de los catálogos nacionales, que sirven a veces para comparar, ¿no? Porque puede ser que en algún catálogo nacional la gente cometió algún error, ¿no? Siempre hay que tener de varios catálogos para comparar, entonces por lo menos hay ese, ¿no? Pues no sé, seguramente los americanos también tienen algún catálogo sobre la región del Ecuador, pero no sé si es que lo ponen a disposición pública, ¿no? O sea, estoy seguro que lo tienen porque sí, es parte de la labor de un país en expansión, ¿no? O sea, controlando un poco lo que sucede en las zonas de influencia. Por eso ustedes pueden ver que siempre que hay un sismo importante, siempre el Geological Survey de los Estados Unidos siempre lo reporta, ¿no? Entonces es la zona de influencia, entonces tienen que reportarlo, ¿no? Muchas veces en Europa, por ejemplo, siempre se enteran por el Geological Survey antes que por la localización del geofísico. De todas maneras, ahí sí les recomiendo que vean que siempre la localización del geofísico va a ser mejor, porque ya hay más estaciones. Eso igual a partir del año 2011, donde se hizo ya
una renovación y una densificación de la red sísmica que es la que permite hacer todos estos trabajitos, ¿no? Que es la otra cosa que siempre hay que explicar, porque si no, la gente piensa que esto es cuestión de ver en algún libro, ¿no? Y saben que no es así. O sea, tiene que ser de un trabajo, pues, enorme, de instalación de estaciones, de gente que calculó magnitudes. Pues bueno, todo eso, pues, igual, se desarrolló bastante a partir de los años 2010, 2011, 2012, 2013. Entonces, actualmente las localizaciones que se hacen pues son bastante, mucho más precisas que las que puede hacer el Geological Survey de los Estados Unidos con una red más global, ¿no? Aunque a veces también hay problemas en la profundidad en los sismos cuando se localizan en la red del geofísico, pero generalmente lo suelen corregir, ¿no? Porque siempre, como les digo, el problema es la primera lectura cuando hay un sismo importante, ¿no? Pero nosotros ya saben, lo que nos interesa es el catálogo. Supongo que abrieron ese archivo donde tenían que hacer el ajuste lineal, vieron cuántos sismos había ahí, pues bueno, simplemente he cogido todo el catálogo de todos los años y le junté en una sola, ¿no? Como les digo, ese no es el principal objetivo ya desde el punto de vista práctico, pero nos permite tener una primera idea de lo que sucede. Entonces, la otra pregunta que podemos hacernos nosotros a nuestro nivel es cómo mejorar esa ley de Gutenberg-Richter. Esa es una cuestión que nosotros podemos plantearnos, inclusive como tema de investigación, bueno, porque la mayor parte ya está haciendo tesis, pero bueno, si alguno todavía no lo está haciendo, entonces para cierto, también hicieron como un número máximo, algo así, de estudiantes con los que vamos a trabajar, pero no sé. De todas maneras, ese es un tema en que yo también trabajo dentro de mi investigación dentro de la universidad, ¿no? Que es mejorar esta ley de Gutenberg. No ajustarle simplemente con una línea recta, sino primero mostrar de dónde sale, de dónde viene esa ley de Gutenberg. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta clase que nos queda. Entonces, para eso, bueno, no vamos a ver todo esto. Pues la idea era, si ven los sistemas complejos, creo que se puede ver esto mejor con bla, bla, bla. Porque todo esto era esta es una, eh, una exposición que hablaba sobre la sociedad como un sistema complejo, pero parece que es una buena manera también, ¿sí? Por si acaso, la exposición que hoy hice el 12 de agosto del 2017, que hablaba sobre la sociedad, pero bueno, también vamos a ver que los sismos también funcionan, ¿no? ¿Cómo podemos que se vea todo? Navegación, producción, navegación, modo lectura, pantalla completa. No sale nada. Hay que colapsar esto. Ya está la otra. Pero ahora, ¿dónde se fue la otra exposición? Y esta no es. Eh,
dónde salir de esta cosa. No, esta no es la exposición que les quería mostrar, es otra. Pero... no, se quedó aquí esto. Perdón, no sé si se cortó, pero... Bueno, creo que estamos, no sé si ya volvió a... perdón, no, como siempre estamos cambiando de máquina, a volver a habituarse a la otra. No encontraba la manera de poner esto en pantalla completa. Bien, entonces esto, veamos si ahora sí no falla. Se queda ahí. Ya. Entonces, es la idea, ¿no? Que vamos a ver brevemente cómo la teoría de sistemas complejos nos permite, pues, deducir esa ecuación de ahí. ¿De dónde sale la ley de Gutenberg-Richter? Algunos ejemplos de sistemas complejos, ¿sí? Lo más simple, los átomos que forman un imán. El comportamiento de un imán, ustedes lo tienen gracias a un comportamiento de sistemas complejos. Las neuronas, un cerebro, aunque no logremos explicar todo el proceso de la conciencia, por ejemplo, la actividad neuronal se explica mediante sistemas complejos. Cuestiones más económicas como el mercado de acciones, las redes sociales, el clima, ¿no? Hay varias explicaciones de esto para las cuestiones climáticas, sobre todo ahora cuando está en este punto de las cuestiones de cambio climático. Pues una de las cuestiones es justamente tratar esos cambios climáticos como sistemas complejos. Terremotos, galaxias, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Ahora, ¿qué queremos decir con un sistema? Casi que un sistema tenga este nombre, ¿no? Un sistema complejo. Pues simplemente aquí la idea es que nosotros no podemos aplicar el principio de reductibilidad que aplicamos en el resto de sistemas. Es decir, si nosotros queremos estudiar este pequeño borrador, queremos estudiar cómo cae, atraído por la fuerza de la gravedad, nosotros vamos a eliminar, por ejemplo, la atracción gravitatoria de la computadora, de mi persona. Podemos inclusive eliminar, decir, no vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire, y vamos a ver que con eso tenemos una teoría que más o menos nos describe cómo cae este borrador hacia el suelo. En los sistemas complejos ya no podemos hacer eso, no podemos separar las interacciones y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta todas las interacciones entre todos los elementos, ¿no? Entonces esto es algo que se ve muy claramente en física, ¿no? En física y modelan cómo funciona un imán. Pues bueno, es una primera introducción. Nosotros obviamente no vemos eso, ¿no? Pero tarde o temprano tenemos que ver que
necesitamos un tratamiento. Ahora, para estudiar temas complejos hay algunas aproximaciones. La que yo les voy a presentar es una aproximación estadística. ¿Sí? En base a una estadística hay otras aproximaciones, por ejemplo, en base a redes neuronales, se llaman. También se puede estudiar de esa manera. Si no hay una teoría única, ¿no? Entonces es un campo de investigación. Pero yo creo que las cuestiones básicas, si se las puede todavía retomar. Ahora, esta exposición yo la preparé, fue una exposición que se dio en Quito, en la Casa de la Cultura. Se conocía así, ¿no? O sea, la complejidad, ¿no? Era una exposición de un instituto alemán que se hizo precisamente en Quito. Y tenía algunas imágenes interesantes, por eso yo les incluí aquí. Entonces, esta aproximación de los temas complejos, pues les voy a mostrar una de ellas, desarrollada por un físico, Constantino Salis, ¿no? Él vive actualmente, es un investigador de nacionalidad brasileño, aunque en realidad él tenga varias nacionalidades, ¿no? Originalmente él es griego, también él estudió en Argentina, ¿sí? En realidad estudió su carrera en Argentina, también se formó en Francia, y bueno, actualmente tiene nacionalidad brasileña, pero en realidad investiga y trabaja más en el Instituto de Santa Fe, en California, en Estados Unidos, ¿no? Que es uno de los institutos de máximo nivel en este tema de los sistemas complejos, ¿no? Bueno, rápidamente ahí da algunas ideas de lo que sería un sistema complejo. Las correlaciones entre los elementos son de un rango grande, tienen una gran memoria, y la geometría ya no solo es fractal, sino es multifractal, ¿no? Tener varias escalas, no solamente un tipo de zoom, sino varios tipos de zoom que hay que hacer para modelar ese tipo de sistema. Y obviamente no obedecen a las leyes de la física estadística clásica, ¿no? Pues necesitamos otra estadística. Bueno, esa es otra foto de la exposición que estaba hablando. Ahora, ¿cuál es la solución que da Constantino Salis para este problema? Básicamente, él dice, bueno, vamos a utilizar la entropía como una medida del desorden de un sistema. Obviamente esto de desorden de un sistema es una interpretación de la entropía, ¿verdad? Que no es en sí la mejor exposición, ¿no? del concepto de entropía, nada más que yo había utilizado esta palabra desorden porque esta exposición que les estoy mostrando era para un público más o menos amplio, ¿sí? La cual no podía poner de todas maneras una fórmula ahí para que todo el mundo lo entienda. Entonces yo por eso he utilizado esto de desorden, pero ustedes que ya son ingenieros saben que esa es una aproximación muy vaga de lo que es la entropía. De todas maneras, la idea es que Salis dice, pues, existen estos tres tipos de magnitudes que deberíamos tomar en cuenta para describir la materia, ¿no? Que son la energía, la simetría y la entropía. Y generalmente en este punto es donde se han desarrollado la mayor parte de teorías físicas actualmente, ¿no? Entre la simetría y la energía, es decir, todo lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Se trata de estudiar energías y transformaciones de simetría. Lo mismo lo que es la entropía y la energía es todo lo que es la química actual, ¿no? Pero esta parte entre simetría y entropía es lo que describe los sistemas complejos y es lo que se investiga actualmente y obviamente es donde se está desarrollando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de Salis? Como les decía, la gran idea es que nosotros vamos a cambiar la suma de dos entropías, ¿no? Entonces, por eso utilizaba estas diapositivas que las tenía de otra exposición, porque pues, me parece que estaban suficientemente claras, ¿no? Entonces, ven, la idea es tener una propiedad extensiva. Ahora, ¿a qué me refiero con propiedad extensiva? Por ejemplo, la propiedad extensiva muy simple de un sistema es la masa. ¿Por qué? Porque si tenemos dos sistemas, queremos la masa total, simplemente sumamos la masa del uno más la masa del otro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay otras magnitudes de los sistemas que no son extensivas. Uno de ellos es la temperatura. ¿Sí? Si usted escoge, qué sé yo, un pedazo de metal a 500 grados centígrados, y coge un pedazo de metal a 20 grados centígrados, juntan los dos pedazos de metal y no es que la temperatura es 500 más 20, 520, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una propiedad extensiva la temperatura. ¿Por qué? Porque depende de otra cuestión, que es el calor va
a ejercer una transmisión por algún proceso de conducción si ponemos en contacto los dos pedazos de metal. Y la temperatura lo que va a hacer es tender a una temperatura promedio entre las dos. Entonces, a pesar que todas las magnitudes son extensivas. Bueno, lo que se pensaba en la física originalmente y en realidad se sigue manteniendo porque esta teoría de Salis obviamente son temas que se investigan actualmente. Pues la idea de esto era que nosotros para los sistemas no extensivos necesitamos otra forma de la entropía. Así ven, hasta aquí sería la entropía extensiva. La entropía de A más B es la entropía de A más la entropía de B. Salis dice, no, necesitamos una Q entropía que tenga esta forma. Le agregamos este otro factor de acá, ¿no? Este K de acá es la constante de Boltzmann, que me permite transformar entropías, ¿no? Tenerlas en un sistema sin dimensiones. Entonces, lo que ingresa aquí es este factor Q. Entonces, verán que no vamos a ir más allá en esta exposición, simplemente estoy utilizando estas pocas diapositivas que tenía por ahí. La idea es este factor Q. Y este factor Q que estoy ingresando acá, obviamente, si el sistema no es complejo, entonces Q va a ser igual a 1, 1 menos 1, 0, y bueno, vamos a tener la entropía usual, la entropía extensiva usual que tenemos. Pero si Q es diferente de 1, que puede ser tanto mayor o menor que 1, pues ya voy a tener un sistema complejo, porque esta suma de entropías ya no va a ser una suma simple. Entonces, aparentemente verán que es una suma simple, no es muy complicado, luego pues viene lo difícil, es luego ya redefinir esto. Pero al principio la idea es bastante básica, ¿no? Como les digo, no creo que necesitamos más de esto, porque esto, como les digo, era más para un estudio social, porque yo tengo por ahí unos papers también donde aplico esto al estudio de las sociedades. Bueno, eso podemos dejarlo para que lo vean después, ¿no? Bla, 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 bla. Listo. Bueno, ahí esta exposición justamente terminaba con una frase de Stephen Hawking, ¿no? Una frase que había escrito por ahí, ¿no? Esta exposición fue justo en el año 2017, ¿no? Unos meses antes de venir acá, y que hubo esta exposición en Quito. Por acá está el nombre de la exposición, si alguno pudo irla. El túnel de la ciencia se llamaba, ¿no? El túnel de la ciencia del Instituto Max Planck, en Alemania. Fue una exposición bastante interesante ahí en la Casa de la Cultura de Quito. Bueno, entonces tenemos esa idea de que la entropía no extensiva de Salis es la que nos va a servir para modelar los sistemas complejos. Bueno, y saben que esto tiene que ver con la ley de Gutenberg-Richard. Bueno, a esto queremos llegar. La idea es que nosotros ahora vamos a modelar nuestro terremoto de la siguiente manera. Igual, verán que no voy a darles todos los detalles porque, pues bueno, para eso pueden ir a leer un poco más los papers, pero al menos tener una idea si vale la pena, ¿no? Entonces, como les digo, esa exposición que les estaba mostrando era más enfocada hacia esos dos artículos que yo escribí sobre la sociedad como un sistema complejo. En este caso no, por eso no vemos todo lo que está ahí, ¿no? Pero esas tres diapositivas que creo que podían servir perfectamente para lo que estamos haciendo. Entonces, modelo de costas. No hay que citar siempre quién se le ocurrió primero. Estos eran dos físicos, un físico cubano y un físico español. Colombo Costas Posadas. Posada. Entonces, a estas personas lo que se le ocurrió es decir, bueno, ¿qué vamos a pensar? Es que nosotros vamos a pensar que tenemos esta sería una parte de la placa y la otra parte de la otra placa de esta manera. Entonces, las dos van a moverse una respecto a la otra. Y aquí lo que va a suceder es que hay algo así como, de hecho, lo que se llama
las asperezas, que son estas asperezas las que al romperse van a generar el sismo. Entonces verán que la idea no es muy complicada, ¿no? De hecho, ¿por qué no se les ocurrió esto antes? Porque bueno, la idea es que para modelar este tipo de fenómenos, pues precisamente necesitamos de la ayuda de este otro tipo de estadística, de esta entropía de Salis para los sistemas complejos, porque no se trata para el rozamiento entre dos placas de pensar en una sola aspereza. Esta aspereza obviamente va a tener unas dimensionalidades que son las que van a ingresar dentro de lo que queremos calcular, pero el problema aquí es que nosotros estamos pensando que hay una distribución estadística de estas asperezas, pues que hay una así, pero que hay una así, o que hay una así, que hay una así, o una así, ¿sí ven? Entonces, esas asperezas que están en medio de las placas pueden tener una distribución de tamaños, y es esa distribución, ¿no? Distribución de tamaños. En realidad lo que nos interesa, van a ver, es la superficie nada más, ¿no? Superficie. Porque estamos pensando que todo esto se juega en dos dimensiones, ¿no? ¿Verdad? Que la tercera dimensión, la que está acá, no afecta mucho. Es suficiente pensar esto como que fuese un plano, lo cortamos, hacemos un corte así de nuestras dos placas en movimiento. O puede ser placa, que puede ser placa si es el caso de una subducción, pero puede ser, qué sé yo, un terreno, una formación geológica respecto a otra, contacto en una falla, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, la distribución de tamaños de superficies de las asperezas que siguen una estadística de Salis, ¿no? O estadística no extensiva, ¿no? Se llama. Porque cada vez más hay la tendencia de que las teorías no se deben poner en función de los nombres de las personas que las estudian. Porque, por ejemplo, este modelo que les estoy mostrando, de estos dos físicos, en realidad es un primer modelo, luego vieron otros dos grupos, un grupo brasileño y luego un físico italiano, que completaron esto y mejoraron el modelo. De todas maneras es el mismo, siempre parece, al menos yo tengo la idea, es interesante valorar al primero que se le ocurrió, a nosotros pues lo mejoraron, pero... Entonces, por eso lo mismo acá, ¿no? Esto de la entropía no extensiva, o la entropía de Salis, ¿no? Que también lo van a encontrar, ¿no? De hecho, este tema de la entropía de Salis, como se aplica a tantos temas, creo que tiene por ahí, no sé si algún artículo ya ganó, pero el artículo original que escribió Salis en el año 94, me parece, por ahí. Sí, si no es ahorita el más citado, a nivel mundial, es al menos uno de los 10 más citados a nivel mundial, ¿no? Porque hasta el momento que se planteó esto, pues la gente empezó a aplicarlo, como les digo, ¿no? Tanto a la sociología, a la economía, a la química, a la física, a la sismología. Reciben una cantidad enorme de temas y de materias muy diferentes, ¿no? Entonces, por ahí pueden ver esas estadísticas que siempre son interesantes de revisar, ¿no? En este caso, y es interesante porque a pesar de tener todo ese impacto y esas citaciones, generalmente no, yo he visto que no son muy conocidos todos estos temas, ¿no? Porque inclusive habrán aplicado esto a la biología, a los ecosistemas, ¿sí? Etcétera. Pero casi siempre son investigaciones, justamente, ¿no? Son investigaciones que se hacen en el límite de las cosas que se están haciendo, ¿no? Entonces, generalmente a nivel de un pregrado no llegan, pero pues, precisamente para eso es la idea de hacer investigación, para también permear un poco de eso a nivel del pregrado, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Mostrar esos avances que se pueden hacer, sobre todo si es que hay las herramientas, porque si, digamos, las matemáticas son muy complicadas, pues vamos a ver que no necesariamente, ¿no?
Pues, generalmente es eso, cuando se hacen estos descubrimientos de sistemas complejos, generalmente los papers que se generan suelen quedar entre los más citados a nivel mundial, ¿no? Hay otro muy famoso anterior al trabajo de Sallis, que es un trabajo de un físico que igual ya falleció, que se llama Peter Bach, que escribió un paper muy famoso que habla sobre los terremotos también, ¿no? Porque Peter Bach era geofísico en sí, pero igual el descubrimiento que él hizo dio lugar a un tema que se llama la criticalidad autoorganizada, ¿sí? Que es una predecesora de esta otra teoría. Igual, ese artículo que escribió Pirpak es uno de los artículos más citados, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, ahorita en medicina, con toda esta epidemia del COVID, hay un montón de papers que se han generado utilizando la entropía de Sallis para describir la propagación de una epidemia. Porque, pues, da la idea de que todos son sistemas complejos, ¿no? Y eso a veces es lo que a mucha gente le asusta, es como sí, o sea, estas ecuaciones de los terremotos se aplican también para los enfermos de COVID o para los átomos de un imán. Bueno, eso es un poco la idea de la física, ¿no? Entonces ahí surgen como siempre, ¿no? Las diversas formas de abordar la ciencia, ¿no? Gente muy especializada, que dice, no, necesitamos ecuaciones muy específicas para cada tipo de sistema. Y los que venimos de la física, pues en realidad nos gusta encontrar ecuaciones lo más generales posibles para todos los sistemas, ¿no? O sea, las dos cosas son importantes. Es como el ejemplo de la aceleración del suelo, ¿sí? Para poner esas ecuaciones ahí de la aceleración del suelo respecto a la distancia del sismo, respecto a la magnitud, son casos muy específicos que hay que considerar, ¿no? O sea, no hay una ecuación general para eso. Pero en cambio, la ley Gutenberg-Ritchie, ustedes ven, es muy general. O sea, funciona, es lo increíble, o sea, funciona tanto para fallas sísmicas como para los terremotos de subducción, se hacen la misma sismicidad a nivel mundial, se hacen de una región, de una provincia, siempre da una ley parecida, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay una física básica que es similar a todos estos fenómenos, ¿no? Entonces esa es la idea de base, como les digo, no entiendo por qué tiene que ser tan complicada. Generalmente no ve esto para estudiar esto, hay que esperar a un posgrado. No me parece. Bueno, les voy a mostrar un poco las ecuaciones, a ver qué tanto les parece difícil o complicado. Yo creo que es mejor. Y obviamente aquí les voy a poner un paper, y aquí también es siempre la idea, ¿no? Muchas veces la idea es, ¿por qué todavía escribir papers en español? Deberíamos escribir siempre todos los papers ya en inglés, ¿no? Bueno, la idea también es que ven ahí, hacia qué público uno quiera dirigir esto, ¿no? O sea, pues a mí me daba la idea de que todo esto ya a nivel mundial ya se estaba conociendo bastante bien, pero a nivel del público latinoamericano como que no se conocía muy bien. Entonces yo por eso pensé en escribir un paper en español y publicar en una revista que está en español, ¿no? Los que verán que también hay Scopus en español, ¿no? Por si acaso. Ahora que justamente están discutiendo si solo hacemos publicaciones de Scopus, etcétera. En función de las publicaciones a cómo nos va a tocar el sueldo, pero bueno, más o menos. Dentro de esa discusión que se está dando ahorita en la universidad, bueno, muestro que también hay Scopus en español. Entonces, justamente les pondré este artículo para que lo vean. Entonces, es la idea del cálculo del parámetro de no extensividad para este modelo, que es el modelo de fragmento aspereza o modelo de Sotolongo Posada Costas. Perdón, Sotolongo Costas Posadas, ¿no? Obviamente aquí, pues, mi aporte es cómo vamos a ajustar este modelo, ¿no? Cómo se hace el ajuste, ¿no? Este modelo a los datos del Ecuador. No es que vamos a leer todo el paper, nada más que, bueno, acá está un poco hablando sobre la entropía no extensiva. Entonces, este es el parámetro de entropía que vamos a utilizar en el modelo de los terremotos. Entonces, se refiere a la probabilidad de encontrar un fragmento de superficie sigma dentro de la falla sísmica.
Lo importante del modelo es que logra relacionar la superficie del fragmento a la energía del sismo. Entonces, es todo lo que queremos hacer, ¿no? Y obviamente esta deducción, ¿sí ven? Obviamente esta deducción está en este otro paper, y yo esa parte no lo voy a mostrar. Me queda toda esta ecuación, ¿no? En función de una base logarítmica. Y de hecho, si ustedes ven, esto que está aquí es una ley de Gutenberg-Richter, porque parezca todos esos logaritmos de ahí, con todos estos exponentes Q y todo esto. Bueno, esta es una ley de Gutenberg-Richter, nada más que mucho más refinada que esa línea recta que encontraron ustedes en su primer ejercicio que hicieron, espero, antes de ir al feriado, ¿no? Bueno, no sé si es un feriado igual, ¿no? No había como ir muy lejos, estábamos un poco encerrados todavía. Entonces verán, obviamente, toda esta deducción de cómo paso de la entropía a esta fórmula de Gutenberg-Richter simplemente se basa en ¿qué cosa? En calcular que, o en pensar que la energía de un sismo está relacionada con la superficie de ruptura. Esta superficie de ruptura sigue una ley de la entropía de Salis, y simplemente si tengo la energía yo puedo calcular la magnitud. ¿Sí? Recuerden que esas fórmulas que nosotros relacionamos en la clase de geodinámica entre la energía y la magnitud. Como les digo, eso no creo que vale la pena hacer toda la deducción aquí, ¿sí? También es interesante, pero tampoco podemos hacer todas las deducciones, ¿no? También hay que ir un poco ya a la parte, ya mostrar la aplicabilidad de esto. De todas maneras, esto es el paper original, ¿no? Se ven el 2, ¿no? Sotolongo, Costa y Posadas del Physical Review Letters. Entonces, obviamente es física esto, ¿no? O sea, ahí estamos ya en el límite de las dos ciencias, ¿no? Donde es física, donde se acaba la física y donde comienzan las ciencias de la Tierra, ¿no? Pero por principio pueden ver varias referencias de ciencias de la Tierra que les va a mostrar que esto se está aplicando actualmente. Entonces ustedes ven, ¿no? Por eso la ecuación 5 y la 6, esta es la 6, es la ley de Gutenberg-Richter. La línea recta, ¿no? Estas dos constantes que son las que ustedes determinaron por ajuste lineal. Entonces comparen con la 5. Esta es la ley de Gutenberg-Richter que sale a partir de la consideración de la física del rompimiento de las asperezas. ¿Ve? Entonces la idea, una vez más, les digo, ¿cuál es la novedad aquí de esta física que hay de nuevo detrás de esto? Es que es un sistema complejo, es decir, que nosotros cuando se rompe una aspereza de estas también tenemos que considerar la acción sobre la de acá, sobre la de acá. Entonces no podemos ver una aspereza sola, ¿no? Sino que la estadística completa es una estadística compleja que se modela utilizando una entropía de Salis en la cual todas estas asperezas están de cierta manera interconectadas. Eso igual quiero que entiendan, porque a veces dicen, no, pero eso va en contra de la ley de Poisson, en que todos los sismos son independientes. Entonces, estamos pensando en que un sismo se da, se rompe esta aspereza y estas otras, bueno, en algo intervienen, ¿no? En ese rompimiento de la aspereza. Pero ese es un sismo. Luego se podrá romper esta otra, ¿sí? Y ya no tendrá nada que ver con el rompimiento de la primera. Entonces se conserva la independencia de Poisson, ¿no? Por si acaso. Ahora, hay otra manera de esto respecto al tiempo en la cual sí nos permite ya llegar a pensar en un pronóstico. No sé si les mostraremos eso en la siguiente clase, puede ser, pero digamos, por lo menos terminemos. Entonces la idea es esta, ¿no? Reemplazo esta ley de Gutenberg-Richter que encontraron ustedes, una ley lineal, por esta ecuación de acá. Entonces tengo que ajustar mis datos con esta ecuación de acá. Para eso, obviamente, pues utilizo ya un ajuste de Tarantola, ¿vale? Y acá están los resultados, ¿no? Este era, ¿sí ven? Exactamente el mismo histograma que les pedí que dibujen. Por eso les pondré un poco este paper para que vean ahí, ¿no? Español, que lo pueden bajar, es un paper gratuito, son revistas gratuitas. Si ven el paper, este es el histograma que yo les pedí que dibujen con los datos del geofísico. Y el ajuste, bueno, si quieren saber un poco más sobre el ajuste, bueno, eso sí hay que esperar un poco, ¿no? Con algunos de los que están en este curso, si vimos algo de este tipo de ajuste,
Tarantola Ballet en el curso de geofísica, ¿no? Pero yo sé que no todos alcanzamos a ver, porque ya, algunos vieron ya la versión un poco reducida del curso gracias a esta pandemia, ¿no? Pero los que vieron cuando teníamos más tiempo para hacer más laboratorios, ahí hacíamos algunos tipos de ajuste Tarantola Ballet, que son un primer paso hacia la tomografía, porque al final la tomografía es también un ajuste de curvas. Y bueno, la teoría que utilizamos para hacer ese ajuste es esta, ¿no? La Ballet, se obtiene el algoritmo 14, ¿no? Tarantola Ballet. Oh, perdón. Porque no quería que suceda. Bueno, porque lo vimos, ¿no? Sí, seguimos conectados, ¿no? Por si acaso. Entonces, como les decía, esta era un poco la idea de esta investigación. Entonces, ustedes el resultado lo pueden ver acá. Entonces, en lugar de ajustar con una línea recta, porque en el ajuste práctico, no se hace como yo les envié que hagan aquí, ¿no? Desde la magnitud más pequeña hasta la mayor. Lo que se hace en el ajuste práctico es que todo lo que está menos de 4 se lo quita, porque a partir de 4, como que la ley Gutenberg-Richter empieza a curvarse hacia acá y deja la parte recta. Solo me interesa esta parte de la línea recta, que en general son magnitudes mayores que 4. Pero, y eso es lo interesante, si ven el momento en que yo utilizo ya todo el catálogo, aquí ya no me hace falta de eliminar esa parte que ya no cumple la parte de la línea recta, ¿sí? Por sí sola, la ley que obtengo aquí gracias a este nuevo enfoque, y esa es la idea, ¿no? Porque se utiliza una nueva teoría física cuando da también resultados prácticos importantes, ¿no? Entonces pueden ver aquí, a partir de la magnitud 4, ya mi nueva ecuación ya no es una recta. Aquí se parece una recta, ¿no? Pero acá ya empieza a tomar la curvatura y empieza a ajustar estos puntos de menor magnitud que antes cuando hacía una sola recta, pues como quedaban afuera, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esta ley modificada, si ustedes quieren, de Gutenberg-Richter. Por eso les decía, aquí un tema de investigación sería utilizar esto para calcular, porque esto está calculado con todo el catálogo, ¿no? La idea sería utilizar esto para calcular en regiones más pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, hacer un estudio de amenaza sísmica, que sé yo, a nivel de la región de la ciudad del Tena, utilizando tanto la ley de Gutenberg-Richter clásica y utilizando la ley de esta otra ley, ¿no? Lo que se puede hacer. Hay otro compañero que está trabajando en una tesis en esto, pero en la parte de pronóstico, ¿no? Que es otra cosa. Que no es lo que estamos viendo. Pero como les digo, a nivel de lo que estamos tratando ahorita en esta materia, que es de peligrosidad sísmica, este es un tema de investigación que podemos tratar. Como les digo, yo sé que ustedes ya, todos creo que tienen ya su tema de tesis muy avanzado, etcétera. Pero, verás, puede ser que por ahí tengan algún compañero que esté en los cursos básicos. Eso también es importante desde el punto de vista de su trabajo como estudiantes, de compartir estas informaciones, ¿no? Ahora yo sé que es cada vez más difícil, pero bueno, por eso, o sea, esas redes sociales, además de compartir memes, también hay que compartir un poco de información a veces, ¿no? Que esa comunicación esperamos que no se haya roto, sino que más bien para eso sirvan esas famosas redes sociales, ¿no? También sirven para otras muchas cosas, pero también sirven para esto, ¿no? Para mantenerse un poco en contacto, seguramente, con sus otros compañeros, con los compañeros de los semestres de más abajo, que puede ser que están pensando en temas de tesis y todavía no llegan a esta materia, ¿sí? Entonces, sí, puede ser que ustedes puedan indicar, ¿no? Así, mira, y estas cosas, esto se puede hacer, estos temas están abiertos. Como les digo, esto es algo que se puede hacer, ¿sí? Al nivel que estamos llegando. Les digo, podemos también ir más lejos a la aceleración del suelo, pero yo al menos para una tesis de pregrado, aquí lo difícil sería establecer el catálogo, ¿no? Porque habría que escoger los de estos sismos, localizarlos, escoger específicamente cuáles corresponden.
trazar tanto la ley de Gutenberg-Richter como esta nueva ley. Y a partir de esto, pues, ver los periodos de recurrencia y calcular las probabilidades, ¿no? Las probabilidades de excedencia, que son el dato que nosotros entregamos. Entonces, bueno, yo les pondré esto una vez más para que lo revisen. Recuerden que cuando yo les mostraba el primer MATLAB, y ese va a ser una de las dificultades que vamos a tener en lo que nos falta, porque obviamente yo, esa parte ya informática la tenía instalada sobre la otra máquina y bueno, acaba de definitivamente dejar de funcionar, por lo menos durante un buen tiempo no tendremos noticias, pero bueno, tendremos que volver a ver cómo solucionamos eso. De todas maneras, quiero ver las soluciones que ustedes también han propuesto para su trabajo numérico. Como he dicho, no lo he visto todavía. Si todos utilizaron MATLAB, utilizaron Octave. En función de eso, de esa calificación que seguramente podré hacer el día de mañana de su tarea, también podremos ir decidiendo de cómo hacemos el examen. ¿De acuerdo? Entonces, eso, creo que llegamos hasta ahí. Ya nos quedaría simplemente tal vez ver un poco acerca de la posibilidad de pronóstico que tenemos en los sismos. Digo, eso ya es un poco, digamos, al borde de nuestro conocimiento. Pero basado en esto ya podemos establecer una primera idea de un pronóstico, ahora sí, de sismicidad. Pero bueno, esto dejémoslo para la última clase, donde veremos ya, para la siguiente clase, y donde ya empezaremos a ver, creo que ya la parte de un poco del complemento que nos queda respecto a las probabilidades. También todavía hay cuestiones de peligrosidad sísmica que podemos utilizar, que podemos todavía calcular un poco en función a algunos elementos de probabilidades, pero yo quiero que se acuerden esos elementos de probabilidades porque sé que algunos se les deben haber olvidado, ¿no? Seguramente que los aprendieron. Listo, entonces recuerden, por favor, de hacer esos pequeños ejercicios, verán que son muy pequeños, siempre mi idea es eso, de plantearles pequeños ejercicios, para que no digan que mandaron 100 ejercicios de ver, no, verán que son apenas esos 4, el 1 hicimos la clase anterior, hoy hemos hecho 3, por favor, vuélvanlos a hacer, ¿sí? Estén seguros de que han entendido bien. Por si acaso, los ejercicios originales están en este libro de peligro sísmico que empezamos a utilizar, ¿no? De estos autores turcos, ¿se acuerdan? Mencioné en la bibliografía. De ahí los he sacado, nada más que se los he dado traduciendo, pero si quieren ir al original, ahí está. Entonces, bueno, entonces no sé si no hay dudas, quedamos hasta ahí, ¿no? Vamos a continuar. ¿De acuerdo?